Sintiendo que es un momento de compartir y colaborar, se ha creado el canal de YouTube Nung Expansión. Y viviendo desde el aprendizaje de lo que se observa y con la coherencia de transmitir desde donde se transmite, se mantiene y se alimenta el espíritu de la consciencia de que la expansión de uno colabora en la de todos. Y por ello, compartiendo con compañeros, sean más o menos conocidos, elevar la vibración y colaborar transmitiendo. Siempre con, desde y por la sencillez del espíritu, en la cual hay amor por colaborar, expandir y unificar. Ojalá sintáis el origen del transmitir y recordar conectar con vuestra versión expandida. Nung Expansión, el canal de la expansión consciencial. Presenta. En el programa de ahora, los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. Soy Sonia, de Ser Sistémica. Te ayudo en tu proceso de crecimiento personal desde un enfoque sistémico. A través de la terapia y de diversos talleres y formaciones que ofrezco, te acompaño a que puedas liberarte de todo aquello que te impide ser tú misma, tanto de tus miedos como de tus heridas personales y transgeneracionales. Hola a todos, expansivos. Bienvenidos al canal Nung Expansión. En el programa de ahora nos acompaña Sonia Esteve Roig, psicoterapeuta sistémica y facilitadora en constelaciones familiares y progresivas. Durante 20 años se ha dedicado a acompañar en su crecimiento a familias y personas en situaciones de vulnerabilidad. Ha trabajado fundamentalmente en la intervención familiar, mediante la educación y psicoterapia sistémica. Desde el año 2000 ha estado trabajando en diferentes organizaciones como Cruz Roja, FSGG o Comarca del Matarranya. Y en el 2019 inició su andadura como autónoma, creando Ser Sistémica. Actualmente está muy enfocada a trabajar los miedos, acompañando a las personas que puedan ser ellas mismas, que puedan vivir desde su libertad personal. Su evolución personal ha ido también en esa línea. Lo hace a través de varios formatos: psicoterapia sistémica individual y familiar, constelaciones familiares y progresivas, asesoría sistémica y análisis del árbol familiar, formaciones como Ocupa tu lugar en el mundo o Miedo empoderante. También ofrece hipnoterapia personalizada, técnicas para gestión del estrés,
Sanar con mamá y con papá o Sanación de la niña interna, entre otras. Además, colabora en la escuela donde se formó como consteladora, Escuela de Luz Rodríguez, como psicoterapeuta y tutora del curso de asesoría sistémica. Además, sigue formándose en este momento en memoria celular y colabora tanto de forma presencial como online. Hola Sonia, bienvenida al canal Nunca Expansión. Hola, Nuk, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues encantado de compartir este ratito, de profundizar en lo que haces, de cómo colaboras y aún colaborando como colaboras, sigues, como he leído en la introducción, sigues formándote para seguir ampliando colaboración. Sí. Sí, la verdad que, bueno, lo que hago me encanta, me apasiona y siempre, bueno, pues todo sigue evolucionando, ¿no? Las teorías que explican el ser humano pues siguen evolucionando, las técnicas siguen evolucionando, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo los miedos, no es lo mismo en el año 2000, cuando yo empecé, los miedos se trabajaban simplemente con la terapia cognitivo-conductual, era simplemente se trabajaba el síntoma, había muy poco conocimiento de lo que había detrás del síntoma, de esa parte más inconsciente, ¿no? Y poquito a poco todo esto pues se ha ido transformando y bueno, la terapia sistémica que yo hago, pues bueno, va un poquito a buscar esa causa, ese origen del síntoma, ¿no? Y ver la función de este síntoma dentro de la familia y dentro de la persona. Y ahora, pues bueno, pues sí que voy a iniciar una formación también en memoria celular que lo que pretende, pues a través de los nuevos descubrimientos de neurociencia y de física cuántica, pues incorporar y dar un paso más, ¿no? A esa sanación de los miedos y de, bueno, y de otras situaciones que sufre el ser humano, ¿no? Y que bloquean de alguna forma su crecimiento y, bueno, y su crecimiento y que ella pues saque todo su potencial, ¿no? Porque dentro de mi objetivo está muy claro el que la persona pueda ser ella misma, ¿no? Que logre liberarse de todo aquello que la ata, que le impide desarrollar todo su potencial. Sí, además en estos tiempos es importante vibrar alto y en consecuencia liberarse del miedo siendo este observado y yendo a la raíz, como tú apuntas, que es lo principal. Antes de compartir sobre lo que haces y profundizar en ello, me surge preguntarte, como suelo siempre preguntar, ¿cómo fue ese darse cuenta, ese empezar a indagar más allá de lo habitual, ese percibir que eres más de lo que ves y ir más profundamente pues, a esa observación consciente de ti misma? Bueno, pues en mi caso fue todo un poquito a la par, ¿no? Ese crecimiento personal iba a la par de mi crecimiento profesional, ¿no? Yo estudié trabajo social. Bueno, toda mi familia se dedicaba al ámbito de la hostelería, la restauración, el turismo, ¿no? Y a mi padre le hacía mucha ilusión que yo siguiera por ese camino. Mi padre venía de una familia muy vulnerable, venía de una familia con pobreza real, ¿no? Y de una situación pues bastante desestructurada. Entonces, bueno, pues él veía que todo lo que él había creado era para que sus hijos dejaran de sufrir y tuvieran económicamente lo que de alguna manera él no había tenido, ¿no? Y yo rechacé, no sé por qué, o sea, rechacé ese destino, ¿no? Rechacé esa propuesta, porque dentro de mí había como una inquietud de ayudar, había una inquietud de acompañar a esas familias vulnerables, a esas personas vulnerables. Supongo que en el fondo estaba mi niña que se sentía totalmente vulnerable, ¿no? Porque la verdad que había vivido en un contexto también como muy estricto de mucho trabajo y yo misma tampoco me había podido permitir ser yo misma, exteriorizar mis emociones, exteriorizar lo que estaba dentro de mí, ¿no? Entonces yo quise huir de allí. Y con esta pretensión, pues bueno, en ese momento, lógicamente, tenía 18 años, era una cría, no sabía todo lo que había detrás y con esta pretensión me fui a estudiar fuera trabajo social. Y bueno, y estando ahí estudiando trabajo social, pues un buen día, bueno, empiezo a sentir como que una sensación interna me invade, ¿no? Era la ansiedad. Yo en ese momento no sabía que era ansiedad, bueno, tuve una crisis de pánico muy fuerte, ¿no? Y en ese momento, pues claro, yo me asusté, empecé a tener miedo a salir a la calle, empecé a tener miedo bueno, a diferentes situaciones en las que no podía escapar, ¿no? Empecé a desarrollar una pequeña agorafobia. Lo que pasa es que dentro de mí, al mismo tiempo,
bueno, pues también había la convicción de que eso no podía, o sea, eso no me podía limitar, ¿no? Y a partir de ahí inicié una búsqueda interna. Al principio, pues bueno, la ayuda que obtuve desde fuera iba mucho enfocada al síntoma y poquito a poco, a medida que yo iba avanzando, a medida que me iba encontrando también, porque yo siempre estuve trabajando también en contextos de ayuda, en contextos de personas con problemas, bueno, con problemas de desestructuración y problemas mentales incluso, ¿no? Y problemas, bueno, emocionales de alguna manera. Entonces, a la par de que yo iba trabajando con los demás, me iba descubriendo a mí misma, iba descubriendo que había en el origen de ese síntoma, de ese miedo tan intenso, ¿no? Y poquito a poco, pues bueno, me di cuenta como el cuerpo era una caja de resonancia y a partir de ahí lo que yo iba trabajando en los clientes, o sea, en los usuarios, ¿no? Porque cuando trabajamos en servicios sociales, que es donde yo trabajaba, se habla de usuarios, no se habla de clientes, ¿vale? O sea, es un usuario que viene a recibir un servicio que tú le prestas. Entonces, a medida que iba viendo en ellos estas situaciones, que al final eran situaciones mías, ¿no? Pues iba sanando a la par, a la par, a la par, a la par, ¿no? Y pues poquito a poco llegué a la sistémica, después de la sistémica pues me fui formando también en diferentes historias y bueno, y pues poco a poco, a medida que yo iba creciendo, iba como desarrollando la necesidad también de, pues bueno, lo que yo digo, ¿no? De hacer las cosas a mi manera, de poder tener, o sea, de poder integrar toda esa experiencia en un método que a mí me había servido y poder a la gente ofrecerle eso, ¿vale? Porque yo trabajaba en la administración hasta hace poco, tenía un trabajo seguro, pero claro, un trabajo seguro y estable económicamente, pero que también estás muy limitada, porque ciertas cosas no puedes hacer. Una constelación, por ejemplo, dentro de la administración, pues bueno, es como visto todavía esotérico, como algo que no es científico, ¿no? También es verdad que yo al principio entré desde un método muy científico y poquito a poco, a medida que yo iba viendo que había algo más y que yo iba descubriendo dentro de mí que había algo más, pues yo también de alguna manera lo iba ofreciendo, Claro. porque a mí me salía, ¿no? Y claro, llegó un momento que la administración para mí era un límite. Entonces ya fue cuando decidí ponerme por mi cuenta y a partir de ahí, pues bueno, pues eso, abrirme a otras metodologías que integraban también lo anterior, o sea, en ningún momento hay rechazo de lo anterior, sino que todo es una integración, ¿no? Porque al final todo sirve y todo es un camino necesario para llegar al aquí y ahora, ¿no? Con lo que uno ha aprendido. Claro. Me alegro de escucharte porque primero porque tuviste la valentía de dejarlo lo seguro cuando sabías que no te expandía y aventurarte a lo que sabías que tiene sentido y eso es vital en estos tiempos, como suelo decir. Estamos en tiempos de transformaciones individuales, sociales, hay adaptaciones energéticas y esa invitación está ahí en todos. Así que me alegro porque, como suelo decir, como estamos todos vinculados, la expansión de uno colabora a la de todos. Así que te hayas atrevido a eso, pues es importante. Y luego has dicho algo también interesante, que todo lo que has vivido te ha traído a este momento. Con lo cual, incluso haber vivido como has vivido y pasado por lo que has pasado, te ha llevado a estar involucrada en todo lo que has estado involucrada y a aprender de todo ello y poder también ofrecer herramientas como ofreces. Con lo cual, esa visión de incluso gratitud por todo lo que acontece se puede permanecer ahí con gratitud. Sí, eso yo creo que es súper importante, porque yo en algún momento de mi vida también, ¿no? Sobre todo cuando educaba a mi hijo, intenté educarlo. Yo no me daba cuenta en ese momento, pero al cabo del tiempo me di cuenta que intentaba educarlo negando todo lo que yo había vivido, ¿no? Con el rechazo a mis padres, a mi educación, ¿no? Y luego al cabo del tiempo, claro, la vida me puso en mi sitio, ¿no? Y es como que ahí en ese momento entendí que gracias a todo eso que yo había vivido, yo era la persona que era, ¿no? Claro. Y que gracias a eso, pues bueno, yo estaba educando a mi hijo con un matiz, ¿no? Con un matiz, porque evidentemente son otros tiempos, hay otras necesidades, no significa que lo que hicieran mis padres estuviera mal, sino que eso correspondía a su situación, a las necesidades de ese momento, ¿no? Y yo estoy educando a mi hijo, pues en función de lo que yo siento que ahora es una necesidad para él, ¿no? Son nuevos tiempos, los niños suben de otra manera, son diferentes,
llevan otra carga, ¿no? que nosotros no llevábamos, ¿no? A nivel de evolución personal, están mucho más despiertos. Entonces ahí, lógicamente, no podemos hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es vital, ¿no? El agradecer a nuestros ancestros, que esto se trabaja mucho desde la sistémica, el agradecer a todas las experiencias vividas, no el rechazar, sino el agradecer y acoger todo eso para crecer a partir de ahí, ¿vale? Yo creo que esto es básico, es algo, es algo fundamental para, para seguir evolucionando y seguir creciendo, porque si rechazamos, al final, hay una frase muy bonita que yo cuando la entendí, fue como que se me cayó todo encima, ¿no? ¿Cómo se llama? A lo que más te resistes, al final, ¿no? A lo que más te resiste, lo que más rechaza, al final se vuelve a producir. No me acuerdo exactamente de la frase, pero es algo así como lo que resistes persiste. Esa es la frase, lo que resistes persiste. Entonces, a lo que más te resistes, al final, luego eso se va a producir. Claro. Y eso se ve claramente en las teorías que elabora Bert Hellinger en constelaciones familiares, ¿no? Esas personas que fueron negadas, que fueron rechazadas en el sistema, luego va a venir un miembro a posteriori que traerá esa energía y traerá ese síntoma para que logremos incluirlo y aceptarlo, ¿vale? Para que esa energía pueda otra vez a formar parte del sistema porque al final todo es necesario. No hay buenos ni malos, no hay luz sin oscuridad. O sea, todo es necesario para nuestra propia evolución, incluso los momentos de ahora, ¿no? Que sí. Estamos todos como muy cansados, muy agotados de todo lo que está pasando, pero al final, después de las crisis, vienen grandes transformaciones, como tú decías al principio. Y bueno, pues en ello estamos, ¿no? Genial. Y bueno, aquí abajo podéis ver su web, sersistémica.es. Que además la tengo aquí abierta. Y bueno, ¿cómo es ese sistema que has creado? Háblanos del ser sistémica. Vale, pues ser sistémica, mira, ser corresponde a mis apellidos, Sonia Esteve Roy, ¿no? Y para mí es curioso, ¿no? Porque para mí siempre ha sido súper importante el rescatar al ser, ¿no? Rescatar al ser y quitarlo, o sea, quitar a ese ser todas esas corazas que ha ido construyendo a lo largo de su vida para que permita, para que permita brillar y desde lo que uno es, porque cada uno tenemos algo que dar a ese mundo, ¿no? Cada uno tenemos un propósito vital diferente al del otro y eso, o sea, yo creo que es vital y básico para que uno pueda sentirse con esa chispa, ¿no? Con esa chispa vital, ¿no? Y bueno, en fin. Entonces, lo que ofrezco desde Ser Sistémica son diferentes metodologías que lo que ayudan es a eso, justamente a eso, a liberarse de lo que a uno le impide ser él mismo. Entonces, está la opción de simplemente pues, hacer una asesoría sistémica para ver un problema concreto. Perdón. O sea, la asesoría sistémica sería simplemente ver un poquito el guión de vida de esa persona, ver un poquito el árbol familiar y ver qué guión de vida tiene esa persona que viene del árbol, ¿vale? Y cómo puede trascender esas limitaciones, ¿vale? Es una sola sesión, es una sola sesión. En realidad son como 3 sesiones, una para preparar, para definir bien el tema, otro para ver un poquito la trama que hay ahí y otra sesión a posteriori para, dentro del tiempo, pues elaborar un poco con esos ejercicios que se le ha pedido a la persona que haga para trascender esa situación, ver un poquito cómo está la situación, ¿vale? ¿Se ha transformado, no se ha transformado? Y ver un poquito, hacer un poco de evaluación. Luego estaría lo que es una constelación familiar, pura y dura, que ahí en la constelación familiar normalmente la persona viene con un problema concreto y lo que ofrece la constelación es ver cuál es la dinámica que está perpetuando el problema desde su visión, desde su rol, desde lo que esa persona está haciendo. ¿Vale? Yo anteriormente me había formado también como terapeuta sistémica y ¿qué pasa? Que yo veía esa dinámica, pero la persona, o sea, la familia y la persona no la veían esa dinámica. Entonces, con la constelación familiar lo que se permite es que esa persona vea la dinámica desde fuera, a través de los muñequitos, a través de esas figuras que existen en la constelación, ve la dinámica desde fuera y entonces esa persona ve cómo ella está contribuyendo a ese problema de su hijo, a ese problema personal, a ese problema con su pareja, a ese problema en su trabajo. Y a partir de ahí, lo que se hace es que
esa persona hace un movimiento interno dentro de la constelación y a posteriori yo en mi caso le asigno una serie de tareas para que eso se consolide, ¿vale? Esa es otra opción. Y la opción más completita en terapia que utilizo es la terapia de constelaciones progresivas. Con la terapia de constelaciones progresivas se une la metodología de las constelaciones, ¿vale? Más otro tipo de metodologías, PNL, hipnoterapia, técnicas proyectivas como el dibujo, trabajo con imágenes. O sea, son un conjunto de unas 10 sesiones, trabajo corporal también, son un conjunto de unas 10 sesiones en las que la persona va sanando por capas, ¿vale? Habitualmente lo que vemos es una imagen a través de las constelaciones, una imagen del problema que la trae a consulta, y en esa imagen vemos un poquito con qué está condicionado ese problema. Y a partir de ahí vamos abordando la relación con mamá, vamos viendo qué situaciones se generan ahí, la relación con papá, qué situaciones se generan ahí, la relación con los ancestros, ver si esa persona está repitiendo algún destino de algún ancestro, ver si está involucrada con algún ancestro. Y poquito a poco vamos iniciando lo que se llama el movimiento trascendental, que significa trascender todo eso y enfocarse en su propósito vital, ¿vale? Ahí hacemos el movimiento hacia la vida, porque en muchas ocasiones estamos con la energía baja, ¿no? Y eso tiene que ver a veces también con que estamos sobreviviendo, ¿no? Y estamos sintonizando, en lugar de estar viviendo, estamos sobreviviendo porque estamos sintonizando con situaciones anteriores que no fueron resueltas y las estamos llevando. Entonces se trata también de liberar un poquito esa energía y de enfocarnos hacia nuestra vida, hacia nuestro propósito, hacia nuestro ser. Y ya ahí pues vamos trabajando niña interna, vamos trabajando con diferentes técnicas también o sea, con el dibujo, con la imagen, con la hipnosis, con diferentes técnicas, incluso con el árbol progresivo que se hace a través de imágenes, y todas estas técnicas sirven pues para encarar a la persona en ese propósito vital. Vamos introduciendo también el trabajo con arquetipos. Los arquetipos vendrían a representar ese rol que nosotros ocupamos dentro del sistema familiar y dentro de la sociedad. Sería como esa energía, ¿no? Con la que nos hemos identificado un poquito para sobrevivir. Ver qué arquetipos son los que llevamos nosotros dentro, ¿no? Algunos arquetipos forman parte de nuestra esencia particular y descubrirlos nos ayuda a saber también cuál es nuestra potencialidad, y hay otros arquetipos que están en la sombra, están en lo oscuro, que no vemos, pero que están ahí haciendo fuerza por salir. Entonces, eso también lo trabajamos en esta segunda fase. Y ya poquito a poco vamos limpiando el camino para hacer ese viaje, ¿no? Hacer ese viaje, tú tienes ahí, viaje a la divinidad. Bueno, yo hablo mucho de lo que es el viaje del héroe. Todas las personas cuando nacemos, iniciamos nuestro viaje, generalmente iniciamos en la posición del niño y poquito a poco vamos avanzando en una serie de etapas hasta llegar, bueno, pasamos por el niño, vamos pasando por la víctima, ¿no? Luego entramos en el huérfano, en el vagabundo. Son diferentes arquetipos que representan, pues bueno, como un poquito esas fases de evolución personal, y llegamos al guerrero. Como sociedad yo creo que estamos básicamente casi todos en el arquetipo del guerrero, que implica el que bueno, tiene su propia lucha interna, y está ahí con esa vara, ¿no? Yo quiero conseguir esto, quiero luchar por esto, quiero no sé qué, quiero ta. Y es como el descubrimiento de sí mismo, ¿no? Y la siguiente fase sería la fase del mago, que en la fase del mago sería llegar a ese punto en el que uno se ha descubierto a sí mismo, sabe lo que quiere y desde el no esfuerzo, sino simplemente desde el ser, ¿no? Desde ahí construye su vida. Entonces ahí es cuando realmente surge la magia. Porque no desde la fuerza, pero claro, es necesario recorrer todos esos pasos para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, el camino de progresivas es ese camino, el camino de las constelaciones progresivas. Y luego, aparte de todo esto, vengo ofreciendo diferentes cursos. El de miedo empoderante, estoy ahora justo haciendo la 5ª edición. Y bueno, el de miedo empoderante se trata de esos miedos que todos tenemos en nuestro crecimiento, de aprender a trascenderlos, ¿vale? De aprender a trascenderlos desde la no fuerza. Ya no buscamos enfrentar los miedos, sino simplemente acogerlos, ver el mensaje que tiene oculto ese miedo, porque detrás hay un gran regalo. Es la función, o sea, el miedo tiene una función y hay que buscar qué función tiene cada uno de nosotros y dentro del sistema familiar
para ver a qué nos invita el miedo, ¿vale? Y empezar a vibrar desde el amor, desde buscar esa intención amorosa que nos permite enfocarnos en algo a pesar del miedo, ¿vale? Y luego, aparte del curso este de miedo empoderante, lo que hago también es un curso de Ocupa tu lugar en el mundo, que se trata de ir descubriendo ese rol potencial, ir haciendo todo el proceso de progresivas del que hablaba antes, pero en grupo. Entonces, en grupo se crean unas dinámicas también súper bonitas y el acompañamiento del grupo es muy potente, ¿no? Y bueno, pues también tengo otros cursos más pequeñitos, como diferentes fases de este trayecto de progresiva: sanar con mamá, sanar con papá, pues eso, simplemente pues conexión con la niña interna, con la herida primaria, ver qué hay ahí y poder de alguna manera desde nuestro adulto acoger a esa niña. Tengo otro de técnicas de gestión del estrés, ¿no? Para cosas así muy puntuales, con diferentes técnicas que pueden ayudar a gestionar el día a día. Y bueno, y más cositas que seguramente pues iré creando, ¿no? Y seguramente seminarios que iré haciendo o monotemas de fin de semana. Bueno, pues me van surgiendo constantemente ideas nuevas, Claro, ¿no? sí, en tu web, que aquí se puede ver, pues hay mucha información de todo ello. Y has dicho cosas muy interesantes. Bueno, aparte de lo de las constelaciones, que tiene su importancia, Sí. y bueno, lo que haces, pero has comentado también lo de, a mí me sale con las palabras que utilizo, que es porque tú estás muy enfocada en el tema del miedo, que obviamente es muy conveniente para liberarse de él, pero está relacionado con otra cosa que has dicho, aquello que luchas, o sea, aquello con lo que luchas, pues persiste. Entonces, en vez de luchar contra el miedo, es tomar conciencia de él, abrazarlo, no culparte por ello y desde ahí transformarlo sabiendo qué mensaje te está indicando. Con lo cual, eso también es muy importante en estos tiempos. Y o sea, eso es un enfoque consciente de cómo vivir el miedo. Efectivamente, no se trata, ¿no? Porque lo que hemos aprendido con el miedo también es un tema muy cultural, es a rechazarlo, ¿no? Es decir, yo tengo esta emoción que no me gusta, ¿qué hago? No, no, la niego, no, no, yo no siento miedo, yo soy valiente. Ojo, lo contrario del miedo no es la valentía, lo contrario del miedo en todo caso es el amor, ¿no? O la alegría, o no sé, una emoción diferente, ¿no? Pero, pero a ver, desde el rechazo eso no se puede gestionar. Cuando tú rechazas una emoción no la puedes gestionar. Entonces, eso hay que aterrizarlo, hay que sentirlo, hay que ir a la herida, ¿vale? Hay que ir a la herida, pero no para dramatizarnos y yo qué sé, y estar allí 2 años llorándola. No, o sea, para encargarnos de esa herida, acogerla y ver qué regalito hay ahí. Hay una cosa muy potente, yo trabajo también con una astróloga que a veces hacemos como, bueno, pues nos vamos derivando mutuamente a clientes, ¿no? Porque la astrología es algo que yo he descubierto recientemente que es como muy potente y ahí se ve claramente en la carta natal, se ve claramente cómo esa herida más profunda tiene mucho que ver con nuestro propósito vital y eso está escrito ahí en el momento que nacemos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Descubrir el propósito de nuestro miedo es súper importante porque esa herida crea miedo, ¿no? Y vamos tapando, 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 tapando las generaciones, ¿no? Vamos tapando, tapando, tapando. Entonces, en el momento que tú ves lo que hay detrás de esa tapa y el momento que empiezas a poder desgranarlo, acogerlo y aceptarlo, entonces puedes trascenderlo. Pero si lo tapas, nunca jamás, ¿no? Esos abordajes anteriores de que, o sea, desde la psicología, ¿no? Sobre todo, que lo único que hacían era trabajar el síntoma, eso se quedaba corto. Eso se quedaba corto, porque sí que es verdad que está bien tener herramientas para manejar el síntoma, pero solo con eso no sirve, porque si no vamos a ir saltando de síntoma en síntoma, de síntoma en síntoma, y el malestar real y original no lo vamos a resolver, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que antes no te he contado, que me parece importante ahora decirlo, ¿no? En mi caso, cuando superé un poquito lo que era la agorafobia y cogí el coche, ¿vale? A mí me empezaron a venir los síntomas de ansiedad conduciendo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo allí busqué una terapia que me ayudara con ese síntoma. Ese síntoma desapareció. Pero ¿qué pasó con el tiempo?
que en mí continuaba un malestar sobre algo que no entendía, ¿no? ¿Qué me pasó al final? Tuve un accidente. Entonces, a raíz del accidente, vuelven a aparecer los síntomas. Entonces, ¿qué me estaba invitando la vida ahí? ¿Qué me estaba diciendo la vida ahí? El síntoma no es el problema. O sea, hay que buscar la raíz, el por qué, el qué está pasando, cuál es la causa de esto que yo estoy viviendo, cuál es la función de ese síntoma. Porque si yo ignoro el síntoma, estamos otra vez en más de lo mismo. Si aprendo a gestionar el síntoma, el malestar está dentro. Muy importante lo que dices. Además, todo lo que ocultes o camufles o rechaces sigue dominándote, aunque creas que no, porque el hecho de negarlo no significa que no esté. Entonces, invitas ahí a la transformación desde la observación y, o sea que genial. Así es como verdaderamente se transforman las cosas, más que solo quedándose en el síntoma. Así que me parece muy bien. Tengo aquí también abierto tu Facebook. Sí. Y voy a leer aquí bueno, aquí podéis ver sus redes sociales. Estoy en tu Facebook, Ser Sistémica, y voy a leer el siguiente escrito que compartiste. ¿Qué es lo más importante que he aprendido de mi experiencia con el miedo? Allí donde encuentres tus miedos, estará tu mayor deseo. Hay varias frases, te las voy a ir leyendo, pero para ir profundizando. Te invito a compartir sobre esta primera frase, hay más. Allí donde encuentres tus miedos, estará tu mayor deseo. Sí, fíjate, pues justamente es eso, ¿no? Es un poquito lo que estaba ahora diciendo. Cuando hay una situación en la que hay miedo, es porque eso es importante para nosotros, ¿vale? Entonces, en mi caso, ¿no? Mi miedo más grande al final era conducir. Al final conducir, el hecho del coche era una simbología de mi miedo más grande. ¿Cuál era mi miedo más grande? Hacer las cosas a mi manera, conducir mi propia vida, ¿vale? Entonces, ese miedo es una simbología de cuál es mi deseo, ¿vale? Entonces, a veces no entendemos, cuando tenemos un miedo no entendemos para qué está ese miedo ahí, ¿no? Pero si ese miedo para nosotros es importante trascenderlo, hay que buscar la manera para hacerlo a pesar del miedo, porque si eso vibra es porque eso es importante, ¿vale? Porque allí detrás del miedo hay un deseo, ¿sí? Esto viene a ser un poquito esto, ¿no? Sí, y tras esa trascendencia de ese miedo y dejar de estar en su dominio, se experimenta esa libertad, esa liberación Eso es. que obviamente te hace vivir, contemplar y sentir de una manera más liberada Y a veces, y en el curso de miedo empoderante lo trabajamos mucho, ¿no? Porque hay como muchos miedos superficiales alrededor de un gran miedo. Y muchas veces ese gran miedo tiene justamente que ver con ser uno mismo, con brillar desde tu ser. ¿Por qué? Porque eso es peligroso para el sistema, de alguna manera, ¿vale? Para el sistema familiar y para el sistema incluso social, ¿no? Porque encontrarte con tu poder hace que desafíes muchas cosas. Entonces no interesa. ¿Y qué pasa? Que tú cuando vas hacia ahí tienes miedo. Claro. Porque tienes miedo a quedarte solo, a sentir el abandono. O sea, hay muchos miedos superficiales por ahí. A que de repente mi pareja me deje, a que de repente mis padres no me acojan, a que nadie quiera estar conmigo por ser diferente. Entonces, ese es el miedo superficial. Pero el gran miedo es el miedo a vivir desde el ser, ¿no? El gran miedo, ¿vale? Que es al final a la muerte del ser, ¿no? Porque ya no es a la muerte física, sino a la muerte de lo que uno representa. Sí, la muerte de lo que quería ser. De hecho, el libro Viaje a la Divinidad se subtitula Muerte en vida, que es morir conscientemente, la identificación con lo que quería ser. Qué interesante. Ese miedo a brillar, cuando hacía un taller de creencias limitantes, que lo hice durante un tiempo, se profundizaba en ello. El miedo a vivir, hay muchos tipos de miedos, pero el miedo incluso a ser. Ir a mucha gente, pero ¿cómo voy a tener miedo a ser? Pues observar si verdaderamente brilláis, si verdaderamente sois vuestra versión expandida, o si los miedos que, como ha comentado la compañera Sonia, se van mostrando. Y fíjate que cuando tú trascendes ese miedo, cuando tú te das cuenta de eso, todas las tonterías se van. Y cuando superas ese miedo, todas las tonterías se van, porque hay un solo miedo.
pero ese miedo está teñido de muchos colores, de muchas formas, de muchas maneras, ¿no? Y cuando tú te das cuenta de eso, las tonterías desaparecen, ¿vale? Pero claro, hay que hacer un trabajo profundo para ver, pues bueno, Sí, cómo se claro, articula todo eso, ¿no? Porque si no nos quedamos ahí en la superficie otra vez. claro. Genial. Y bueno, muchas personas que nos escuchan desde América, tanto Estados Unidos como todos los demás países de habla hispana. Eh, bueno, tú vives en España, en Sí. Teruel, ¿verdad? Sí, Teruel es una zona pequeñita, en un pueblo de 900 habitantes. ¿De cuánto? 900 Ah, habitantes, mira. sí. Pero quienes vivan cerca te pueden visitar o Ujú. poniéndose en contacto contigo, pues aquí aparece su WhatsApp, como podéis ver, y su web. Pueden hacerlo presencial, pero los que viven Ujú. en Sí. América, Online, o sea, yo trabajo muchísimo online. De hecho, si no, o sea, es una zona pequeñita, tengo clientes de aquí de la zona, tengo bastantes clientes, pero también es verdad que la mayoría de mis clientes son del extranjero, son online, ¿vale? O de otras zonas de España o de América Latina. Tengo muchísimos clientes de allí, ¿no? Y bueno, de hecho, tengo, o sea, en la escuela donde yo me formé, en la escuela de Luz Rodríguez, elaboraron una plataforma para constelar online. Entonces hay una plataforma, un enlace en el que tú te conectas y ahí aparecen diferentes muñequitos que vas cogiendo y la verdad que es muy potente. O sea, es como mejor incluso que el presencial, ¿no? Porque esos muñequitos tienen una información y tienen una simbología muy potente. Entonces, bueno, cualquier persona que viva en cualquier lugar del mundo de habla hispana, porque yo el inglés no lo controlo, ni otro, o sea, la verdad que soy catalán y castellano sí, pero todo lo demás fatal, pues bueno, pues no hay problema, no hay problema y bueno, simplemente se pueden poner en contacto conmigo y buscamos una hora y una fecha que les cuadre a ellos también. claro, Una cosa, cuando has hecho referencia a la web, sí que quería decir que falta actualizar mucho la web. Falta poner ahí muchas cositas, o sea que todo lo que ofrezco no está en la web, ¿vale? Estoy en vías ahora de volver a actualizarla, esta es la que hice al principio, y ahora tengo que modificar muchas cositas, ¿no? Pero que por eso que quien tenga dudas, que se ponga en contacto directamente conmigo y yo le hablo exactamente de los productos que tengo, ¿no? Que no están claro. ahí reflejados. Claro, tú obviamente abierta a contestar todo email que te escriban y Sí, informar de todo lo que haces. Y bueno, la página web se va actualizando, como tú también estás ahí abierta a seguir formándote, investigando y colaborar y bueno, y unir de alguna forma las cosas, digamos, que aún no siendo reconocidas, sabes que ujú, tienen un sentido y que colaboran, como aquellas cosas que están bien reconocidas, porque al final no hay que rechazar nada, está todo unido. Con eso lo es. cual, la ciencia tiene una gran función, la física cuántica está descubriendo muchísimas cosas, al final todo se une, o sea que al final es utilizar todas las herramientas pues con un sentido. Sí. Sí, así es, ¿no? Y un poco es lo que, esas herramientas que a mí me han funcionado, que yo confío bueno, que son cositas que también funcionan al resto, ¿no? Mm, O sea, no desde, ¿no? Desde la visión de soy el experto que te digo lo que tienes que hacer, sino desde la visión de, bueno, yo he probado con esto y a mí esto me ha funcionado. Entonces, por eso, el tema de los miedos, pues bueno, es un acompañamiento potente porque yo lo he vivido en primera persona, entonces lo conozco perfectamente y sé lo que a mí me ha funcionado y lo que no, ¿no? Y porque a veces nos encontramos con muchas batallas perdidas, ¿no? Y parece que, bueno, por lo menos mi experiencia era como que yo iba recorriendo profesionales y era como que sí, todos me aportaban cositas, pero faltaba algo, faltaba algo, faltaba algo, ¿no? mm, Y un poquito, bueno, lo que busco es integrar, ¿no? Integrar pues todas esas cositas para que todo tenga su lugar al final. claro. Fantástico. Bueno, aquí podéis ver su web y podéis preguntarla con toda confianza. Por eso también está aquí en Nunca Expansión, porque está a disposición de compartir y aclarar cualquier cuestión que la planteéis. Eh, Voy a seguir leyendo lo que comentaba antes Ujú. en tu Facebook. Eh,
Crecer implica encontrar el sentido a tu miedo más profundo. Uno de nuestros miedos más grandes es asumir la responsabilidad de nuestra propia vida, que bueno, ya lo has comentado y demás. El responsabilizarse, como es muy fácil para la parte egoica, pues echar la culpa a lo externo, claro, y a los demás, pero cuando uno se empieza a responsabilizar, lo que se abre ahí. Claro, es como, bueno, yo soy esta, ¿y qué hago con esto? ¿Me responsabilizo de mí o sigo echando la culpa? ¿Me quedo en la víctima, desvalida, o voy avanzando en el camino? Voy avanzando en el camino hasta descubrir, ¿no? Pues un poquito cuál es mi guerra, cuál es mi propósito, ¿no? Y a partir de ahí reconozco lo que hay en mí y me responsabilizo de ello y empiezo a brillar desde la responsabilidad, ¿vale? O sea, empiezo a encargarme de quién soy y lo transmito y o sea, no me lo quedo de forma egoica, sino que con ello hago algo, con ello contribuyo a acompañar a otras personas a que puedan sentirse también bien, a que puedan crecer, a que puedan tener menos miedo en este caso, o a que saquen el provecho del miedo, ¿no? Además, en estos tiempos se ve clarísimo. O sea, si te quedas en los paradigmas de echar la culpa a lo externo, al mundo, a la sociedad, a familiares, parejas y demás, te quedas en el rol de víctima y la visión del rol de víctima es esta, no ves más. Sin embargo, cuando te empiezas a responsabilizar, lo que se te abre, y luego obviamente hay herramientas para ello, profesionales, y también hay que saber pedir colaboración, pero cuando uno ya se empieza a responsabilizar, pues empieza, haciendo alusión a lo que has comentado antes de tu caso, a coger el volante de su vida. Eso es, a coger el volante de su vida y a empezar a crecer de esa posición de niño, ¿no? A, bueno, hacerse adulto, ¿no? Al final vivimos en una sociedad que hay muy poco adulto, hay muy niño disfrazado de adulto, ¿no? Porque no hemos tenido las herramientas emocionales que nos han permitido crecer. Entonces, ahora sí las tenemos y ahora son accesibles a cualquier persona que quiera tomarlas. Y bueno, pues para eso estamos pues, los profesionales que acompañamos y la gente bueno, que estamos ahí para echar un cable, ¿no? Para acompañar a esas personas que realmente quieran hacer ese cambio, que quieran empoderarse de alguna manera, ¿no? Y al final, en el mundo y en la sociedad siempre van a haber cosas que no nos van a gustar, siempre van a haber cosas que vamos a rechazar, siempre van a haber cosas que vamos a querer transformar. Pero ¿qué sirve quejarse? Lo importante es verlo, identificarlo, acogerlo y decirte cómo eso habita en mí, porque si yo lo veo fuera también habita en mí. Entonces, ¿cómo habita en mí, por ejemplo, ahora que estamos viviendo el conflicto, ¿no? En la guerra entre Ucrania y Rusia? Vemos eso y, bueno, mucha gente nos ponemos las manos en la cabeza y es como, ¿cómo puede ser que a estas alturas del ser humano esté pasando esto, ¿no? Entonces, yo ahí propongo el que cada uno miremos cómo habita la violencia en mí, cómo yo soy violenta conmigo, cómo yo no me permito ser y me machaco constantemente, ¿no? Ahí hay mucha violencia que no se ve, que no es visible, pero está. Y si de alguna manera la sociedad la refleja es porque también está en nosotros, claro. ¿vale? Entonces, hacernos cargo de eso, ¿vale? O sea, hacernos cargo de cómo en nosotros habita esa violencia y cómo yo puedo cada día ser menos violenta conmigo misma y acompañar a otros a que sean menos violentos consigo mismos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, desde ahí sí que podemos hacer algo, sí que podemos transformar, pero no desde la queja. Claro, es que... Desde la queja no vamos a transformar nada. Exacto. Ese es el foco de atención consciente. ¿Qué puedo hacer? ¿O estoy vibrando como tiene sentido vibrar para construir lo que tiene que ser construido? ¿O sigo los paradigmas de la queja, de la separación, del conflicto? Y está ese conflicto en algún nivel en mí. O sea que es muy interesante lo que invitas a esa observación de que lo que se observe, pues observarlo, a ver si está en vosotros y abrazándolos, tampoco con la culpa ni la queja, aceptándolo, se puede ir transformando y eso es importante, obviamente, transformar eso en uno, eso se refleja. O sea, el poder que tiene cada aparente individuo, porque estamos todos conectados, es espectacular el poder que cada uno tiene. O sea,
efectivamente, todo lo que nosotros hagamos, eso se va a ver reflejado en el inconsciente colectivo. Va a formar parte de esa evolución, de ese cambio, ¿no? De ese cambio de paradigma, de esa evolución. Es que al final es una evolución. Entonces, todavía como personas, o sea, tenemos mucho que crecer, todavía nos falta muchas cosas que transformar, que sanar, ¿no? Y cada situación que estemos viviendo allá afuera y esté resonando con nosotros, pues algo nuestro nos está diciendo, ¿no? Y hay que ver cómo a través del otro proyectamos nuestras propias heridas, hay que ver cómo habita eso en nosotros. Y bueno, ir limpiando poco a poco, ¿no? Paso a paso, limpiando, pero no desde la posición egoica de yo sé todo, yo estoy vibrando en el amor y a mí nada me sucede. No, porque cada uno de nosotros va a volver a esa posición de víctima en algún momento, va a volver a sentir dolor. El dolor forma parte de la vida humana, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. Cuando yo identifico el dolor y puedo saber de dónde viene ese dolor, puedo buscar el remedio a ese dolor. Pero yo cuando me quedo en el sufrimiento, ahí me siento víctima. Y ahí, pues bueno, no aporto, ¿no? Resto, ¿no? A mí y a la sociedad, en general, a mis hijos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros no sanamos nuestras heridas, quien lo refleja es nuestros hijos. Y ahí, cuando los vemos a ellos, a veces reaccionamos. Pero a veces pasa una cosa muy curiosa en la familia, que cuando el hijo empieza a tener un síntoma, lo que hacemos es relacionarnos a través del síntoma de ese niño. Y ahí se queda la situación estancada. Es decir, culpamos de todos nuestros males al síntoma del niño. ¿Vale? Y ahí, ¿qué pasa? Que ese síntoma del niño, pues sigue ahí de por vida, ¿vale? Sigue ahí de por vida, porque no logramos ver qué hay detrás de ese síntoma, no logramos ver cuál es el mensaje, a qué nos invita, ¿no? Porque los hijos son maestros, son grandes maestros también, y ellos traen una mente más evolucionada que la nuestra. Entonces, mirarlos, y no desde la crítica, sino desde ver qué mensaje trae su conducta, es muy potente. Qué buena invitación. ¿Qué mensaje está en esa conducta? Sí, el tema de las familias, por eso lo de las constelaciones familiares, seguro que colaboras bastante, porque el tema de las familias es muy interesante para indagar y muchas cosas que sanar. Entonces, el tema de las constelaciones familiares puede tener y tiene mucho sentido, porque ahí hay un trabajo que en verdad es una oportunidad para sanar cosas con la familia, aprender integrar que los padres al final pues lo han hecho como han sabido, podido, perdonarles, por decirlo así, aceptarles, abrazarles. Pero vamos, con las dinámicas que propones y el tema de las constelaciones familiares, intuyo que habrás visto grandes transformaciones. Sí, cuando la persona está abierta se transforma rápidamente, ¿no? Porque además la imagen que aparece en la constelación va directa al inconsciente, entonces no hay negación, no hay posibilidad de negar eso. O sea, es algo que la mente percibe más allá del mundo consciente. Entonces ahí esa persona, y aunque no quiera, se configura y se resitúa en otra posición, ¿vale? Porque esa información es captada. Y ahí, pues bueno, pues el poder ver esa dinámica desde fuera, tú ahí te das cuenta qué papel está jugando el síntoma de tu hijo, ¿vale? Y a veces también, ¿no? Y yo me reconozco ahí en ese papel de que a veces queremos resolverlo todo. Y a veces el síntoma de un hijo, sobre todo cuando no es algo que tiene que ver con un malestar emocional, sino simplemente que es con una forma de ser diferente a la nuestra, ahí a veces el síntoma simplemente nos invita a aceptar la diferencia y aceptar que hay cosas que no se pueden solucionar. También a veces el síntoma nos invita a eso, ¿vale? A saber parar y bueno, pues eso es así y yo como madre tengo que aceptar a mi hijo tal como es. No puedo pretender que sea otra persona, ¿vale? Porque no todos los síntomas se pueden transformar. Cuando estamos hablando de un autismo, estamos hablando de una enfermedad mental como es la esquizofrenia o cuando estamos hablando de una psicosis, no todo eso se puede transformar, ¿no? A veces simplemente se puede mejorar, ojo, se puede mejorar, pero no cambiar la condición. Ahí tenemos que ser muy realistas. Y a lo mejor este síntoma está invitando a que la familia acoja eso y bueno, y crezca a partir de eso. Claro. Vivirlo de una forma más Eso es. constructiva, consciente y Claro, y ver qué mensaje trae ese niño, porque ese niño, aunque tenga un síntoma concreto, una enfermedad concreta,
es algo que también nos está dando un mensaje, es algo que también nos invita a seguir creciendo, ¿no? Y al final el camino del crecimiento es el camino hacia el amor, Claro. ¿vale? O sea, al final es el camino hacia acogerlo y amarlo todo tal cual es, amar lo que es. Claro. Y a veces estamos peleados con eso y queremos que sea diferente, queremos que de repente sanarlo todo, y yo me incluyo en ese patrón porque yo vengo ayudando a las personas desde hace muchos años, y como dentro de mi rol familiar ha estado eso, ¿no? El querer sanar, ayudar, sanarlo todo, limpiarlo todo. Bueno, pues a veces hay que respetar que hay unos límites también, ¿no? Y bueno, pues Claro. la constelación ayuda mucho a eso, Sí. a ver ese punto. Ese amor que dices es ese amor también por ti mismo, de aceptar, abrazar todo lo que transcurre en tu interior y vivir sin autoexigencias de que no te puedes enfadar o no puedes sentir esto. No, si lo que sientes, como dices tú, transmite un mensaje, con lo cual, así hablando un poco de todo, a veces pongo este ejemplo. Pues tengo un sobrino que tiene unas capacidades distintas. Para mí no existen personas discapacitadas, sino personas que cada persona o compañero tiene las capacidades que tiene. Y este sobrino, David, está muy conectado con su niño interior, que es una forma amorosa de decir pues, que bueno, pues vive como vive y con las capacidades que vive. Y es una alegría estar con él. Pues vive el momento presente, vamos, disfruta de la vida, agradece lo que va viviendo, le encanta estar con la familia. Entonces eso pues aporta un mensaje muy, muy interesante para todos. Qué bonito, fíjate ahí cuál es el mensaje, ¿no? Es esa conexión con el placer, con la inocencia, con el vivir el momento, con el presente. Ese es el mensaje. O sea, ¿qué pasaría si quieres transformar esa condición? Pues no es el camino. El camino es acoger esa condición y ver qué mensaje trae. ¿A qué te está invitando ese niño, ¿no? Porque te está enseñando también. Qué bonito que compartas esto. Sí, sí, además es que es eso, al final en la vida ocurren cosas, pero a veces incluso es más importante, como en alguna de las frases que comparto en las redes sociales, a veces es más importante cómo vives algo que la circunstancia en sí. Entonces, ese poder de cómo vivir y tener esos ojos para ver que también estás invitando, tener esos ojos para ver todo como una oportunidad, un aprendizaje y abrazarlo y observarlo, pues es importante. Y eso está en todos, porque puedes ver personas que viven ciertas circunstancias que lo viven como una oportunidad. El otro día compartí con una persona que vive con ciertas circunstancias su vida y bueno, pues se adaptó a hacer deporte adaptado. En silla de ruedas, pero hace todo tipo de deporte, disfruta de la vida y en vez de quedarse en el rol de víctima, que obviamente hay que aceptar que en un principio hay un periodo de adaptación. Eso es. Hay que acoger la tristeza también y el duelo, o sea, la pérdida. Claro, hay más obviamente en estas circunstancias que pillan por sorpresa y bueno, pues hay un periodo de adaptación. Eso también hay que acogerlo, abrazarlo, amarlo, comprenderlo, pero luego, tras eso, si vas más allá del rol de víctima, ves que la vida continúa y que puedes hacer todo tipo de deporte, vivir con una sonrisa, con lo cual es muy importante. Eso es, todo lo que sucede es, bueno, es una experiencia que de alguna forma nuestra alma necesita para evolucionar, ¿no? Yo lo vivo así, ¿no? Aunque a veces no entendamos cuál es el mensaje, todo lo que pasa es perfecto, todo lo que pasa sirve para ese camino de evolución y ese camino de encontrarte con el amor, básicamente. Bueno, esa es mi experiencia. Y así lo vivo, ¿no? Lo que pasa que cuesta a veces, ¿no? Cuando estás ahí en la situación y cuando estás ahí en el drama, pues cuesta a veces ver el trasfondo de la situación. Claro. Pero bueno, me alegro que transmitas ese enfoque, porque desde ese enfoque es como colaboras con quienes acuden a ti, ya sea para las constelaciones familiares o encuentros individuales, online.
o de distintas formas. Entonces, los que acuden a ti, tú con ese prisma, pues, pues colabora, se impregna todo, con lo cual es interesante. Y la conciencia lo abarca todo. Entonces, que en el colaborar como profesional con ese prisma, con esa conciencia es interesante. Luego la conciencia paso a paso se irá abriendo en la economía, en la política y todo, Sí, todo en la medicina y en todo. Pero eso es, pero el cambio inicia en las personas, el cambio inicia en las personas. Y bueno, pues evidentemente las personas que acuden a mi consulta pues vibran con lo que yo hago, ¿no? No todo el mundo vibra con lo que yo hago, ni cada profesional tenemos una vibra diferente, ¿no? Y cada persona acude al profesional que necesita en cada momento, ¿no? Y bueno, esa es la intención, porque bueno, yo solo transmito lo que yo he vivido, lo que yo he sentido y bueno, pues de alguna manera eso no se puede negar, o sea, eso está integrado en mí y eso se transmite hacia afuera, ¿no? Y bueno, pues un poco es la intención amorosa conmigo y con la humanidad, ¿no? Es como mi propósito también, mi propósito vital está ahí, ¿no? En amar al ser, en amar a cada uno lo que es y en vivir desde ahí, ¿no? No vivir en las modas o en lo que toca no, vivir desde el ser y cada uno tiene una vivencia diferente porque estamos aquí para compartir, no para competir, sino para compartir cada uno de nosotros cuál es nuestro fuerte, cuál es nuestro don, cuál es nuestro potencial y ese potencial compartirlo con el otro que tiene otro potencial parecido o diferente, es igual, ¿no? qué bueno. Y además es que todos somos complementarios. En algún artículo que escribí o vídeo que hice, hablando de ese propósito y demás, si cada uno es coherente y honesto y hace lo que le expande y lo que colabora con el mundo y sube su vibración y en consecuencia la vibración del colectivo, se da una naturalidad, se da un natural complemento. Entonces, que tú hagas lo que sientes que tienes que hacer porque estás en conexión contigo y además colaboras en el colectivo, es súper importante. Y si cada compañero o compañera del camino hace eso, imagínate la vibración cómo se eleva y la visión cómo va cambiando. Porque, o sea, que es vamos, una invitación a la que me sumo porque también la hago, porque es que es la coherencia y vivir acorde a lo que tiene sentido vivir, aunque eso implique transformaciones, cambios en tu vida, es vital porque es una oportunidad para ti vivir desde ahí, vivir desde... Eso es. Y desde allí, pues bueno, se encuentra la chispa, ¿no? Yo siempre entiende ya tu chispa, ¿no? Porque al final desde ahí se encuentra la chispa de la vida, ¿no? Yo soy una persona muy fuego, muy intensa, y para mí eso es importante, eso a mí me ayuda a estar feliz, me ayuda a estar bien, o sea, no necesito grandes cosas, simplemente estar en conexión conmigo, ¿no? Con lo que a mí me vibra y transmitir eso al resto, o sea, estar conectada con el resto transmitiendo eso, ¿no? Y bueno, pues cada uno tiene su chispa interna y encontrarla te hace feliz. O sea, te hace sentir el sentido de estar aquí, ¿no? De estar aquí en este espacio, en este momento y en este presente. Y bueno, pues eso suma, eso suma. Y mi chispa es diferente a la del otro y la chispa del otro es diferente a la del más allá, ¿no? Y esa colaboración, ¿cómo podemos establecer colaboraciones desde ahí y sumar para ir elevando esa frecuencia que tú dices, ¿no? Para ir elevando esa frecuencia y transformando o sea, transformando estos paradigmas que están obsoletos ya, ¿no? Y que, bueno, que necesitamos pues cambiar a otra dimensión, a otro vivir, a otra forma, ¿no? Necesitamos ya todos empezar a vibrar en esa energía del amor en lugar de en esa energía del miedo, ¿no? Claro. Pero para eso es necesario saber qué hacemos con nuestros miedos. En lugar de continuar, pues eso, con el rechazo, es acogerlos y ver a qué nos están invitando y pasarlos, traspasarlos y elevarnos, ¿no? Transformarnos, trascenderlos, no lucharlos. Y ahí la vida es como, pues bueno, cuando hay coherencia es todo fácil. Es todo fácil porque no hay lucha, eso sale del alma. Y cuando sale del alma, bueno, pues no hay miedo, o sea, el miedo desaparece sin buscarlo, ¿no? Sin buscar que desaparezca el miedo, ¿no? Porque, pues eso, porque es algo que se siente, es algo palpable. Qué bueno, qué bien. Sí.
aquí estoy viendo en tu Facebook, siguiendo leyendo el artículo, bueno, las líneas que escribiste. Buscar afuera la solución a nuestros miedos nos encadena a una búsqueda infinita. Es lo que estamos hablando. Claro, ¿cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? El voy a buscar esta tendencia, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y a ver qué me soluciona. O esta pareja, este trabajo, este coche, no sé, esta ropa. Dios mío, ¿cuántas veces lo hemos hecho y hemos visto que ahí solo se crea vacío? O sea, al final el vacío sigue estando porque no lo rellenamos con lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es rellenarlo con nosotros mismos, con ese amor hacia nosotros mismos y ver qué hay dentro, ¿no? Vital. Eso no significa que podamos solos y que no necesitemos buscar ayuda, porque yo soy la primera que cuando me siento frente a una situación difícil necesito ese acompañamiento que me va a ayudar a, de alguna manera, escucharme a mí misma y ver qué hay ahí, ¿no? Porque al final todos necesitamos encontrar un lugar seguro en el que poder expresarnos para entendernos, ¿vale? Con diferentes lenguajes, ¿no? Claro. Y claro, no se trata de esa soberbia en la que no necesito a nadie y yo sé lo que, ¿no? Es decir, no necesitas al otro para que te diga lo que tiene que hacer, pero necesitas al otro para que te ayude a descubrirte. Sí, además es que estamos constantemente colaborando unos con otros. Toda Claro. interacción es un espejo o una posibilidad de observar. Estamos, vamos, inherentemente conectados. Entonces la colaboración es constante y si te sientes en un momento, pues aceptándolo, que puede que te venga bien el acompañamiento de alguien, pues obviamente. Posibilidades hay. Aquí tenéis a la compañera Sonia, aquí podéis ver su web. Y cada uno en lo que perciba sentido, pero vamos, que estamos todos conectados y pedir colaboración es signo de, primero, de que aceptas que es conveniente tener esa colaboración y así no lo niegas, no lo ocultas y así te das ese permiso de sentir lo que sientes y poder transformarlo. Eso es principal, con lo cual... Bueno, cada uno que indague en sí mismo, pero obviamente hay herramientas para hacerlo. Los anuncios aquí presentes son colaborativos, tienen un sentido en su sector, en su área y en su ámbito. La humanidad se encuentra en un momento trascendental. Y Nung colabora activamente en la expansión consciencial y en abrirla a través del camino del amor y la consciencia de verdadera unidad. Esta vibración hecha libro narra el viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos, el viaje de un hombre que se trasciende a sí mismo para servir a la humanidad en conexión directa con la divinidad, en su reconocimiento como hijo que se experimenta en el Padre y que se sabe uno con todo. Y como él dice, la información que está en uno está en todos. Él nos abre y acompaña a nuestro reconocimiento divino. Esta energía transmitida en el libro ha transformado la perspectiva y la vida de muchos lectores, haciéndoles integrar lo que es verdaderamente fluir, la aceptación, la sencillez del espíritu, conectar con su versión más consciente y expansiva. Es una vibración que transforma perspectivas, colaborando en tu propio viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que en verdad eres, facilitando tu transformación, disolviendo la dualidad. Este libro es directamente existencia transmitiendo el proceso de concienciación. Te acompaña en tu proceso y te pone de manifiesto lo que te vas encontrando en el camino y te facilita fluir sin identificarte con trampas egoicas que van apareciendo en el camino. Este libro tiene el poder de transformar consciencias, de expandirte. Es el momento de ser lo que verdaderamente eres, más allá de los disfraces.
A mí lo de las constelaciones familiares me da que es potente, así que... Es potente, es muy potente. Lo que pasa es que también hay que estar preparado para hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que viene y le cuesta entender ese lenguaje, ¿no? El lenguaje, porque al final el lenguaje de las constelaciones es el lenguaje álmico. Y entonces cuando uno está mucho en la mente, primero hay que bajarlo, ¿no? Primero hay que bajarlo al cuerpo, hay que bajarlo al sentir, hay que bajarlo al que se deje guiar por esa intuición álmica, por el corazón más que por la cabeza, ¿no? Y ahí, cuando te dejas guiar por eso, la información que obtienes con las constelaciones familiares es brutal. Es acojonante, de verdad. Y es muy transformadora, la verdad, que es muy transformadora. Sí, alguna persona que conozco que lo ha hecho, pues quienes me han hablado de ello me han dicho que se dan cosas muy interesantes que ni se esperaban, pero como has dicho tú, es una conexión que ahí no cabe en cierto ya estado, ya que te metes ahí, ya no cabe las resistencias mentales, sino que todo fluye Eso es, y eso es. te hace ver lo que necesitas ver en ese Sí. momento. Fíjate que yo descubrí las constelaciones familiares, yo no me podía quedar embarazada, llevábamos muchos años con mi pareja y tal, y llegó el momento y no había manera. Entonces, bueno, probamos, yo en ese momento tampoco tenía la conciencia que tengo ahora, ¿no? Probamos con diferentes técnicas, al final solo con la técnica de la inseminación artificial, y ya en el segundo intento funcionó, pero yo previamente había hecho una constelación. Fue en ese momento cuando descubrí las constelaciones. Y lo que vi ahí en esa constelación desbloqueó Claro. tal situación que a partir de ahí ya no fue difícil. O sea, mis resistencias ahí se quitaron, ¿no? Es como que había una información en mi sistema de que era peligroso tener hijos. Entonces, claro, yo no podía acoger a un niño porque habían habido muertes prematuras, habían habido historias previas que de alguna forma estaban en mi memoria celular, que yo no era consciente de eso. Y por mucho que intentara desde mi mente forzar a esa situación, eso no llegaba. Y cuando hice esa primera constelación, que yo no había hecho antes, claro, yo en ese momento venía desde una ciencia más mental, más otro rollo, ¿no? Y yo me había formado en terapia sistémica, pero no con las constelaciones. Y en ese momento que experimenté eso ahí en mí, dije, coño, pero si esto es, ¿no? Fue como una revelación. Y dije, pero si esto es sistémica pura, es sistémica pura representada. ¿Y cómo puede ser que esta persona que no conoce de nada a mi madre o a mi padre actúe como él? ¿Cómo puede ser? Pues bueno, eso se produce por la resonancia, ¿no? Lo que tú decías ahora, todos somos uno. Y ahí hay una explicación que ya cada vez se está demostrando más científicamente, ¿no? Los campos de resonancia mórfica que habló Schussler, bueno, no me acuerdo ahora exactamente del apellido, es en inglés, lo pronuncio fatal, pero que bueno, que han habido descubrimientos en relación a eso, los campos de resonancia mórfica, ¿vale? Que eso es la energía en la que todos resonamos, ¿no? Porque la persona no es solo cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo energético, ¿no? O sea, ahí hay como más capas. Claro. Y ahí hay una información. ¿Y cómo puede ser que esa persona que no me conoce de nada acceda a mi información? Porque hay una resonancia. Porque eso hay una energía que se está transmitiendo de uno al otro. Y esa persona capta esa energía y la representa. Y ahí se ve la dinámica, ¿vale? Y cuando hacemos las constelaciones, porque yo las constelaciones que hago en terapia son constelaciones individuales, pero esa persona que elige ese muñeco está condicionado con una etiqueta. Quizás ese muñeco representa a mamá, otro muñeco representa a papá. Y esa persona cuando escoge ese muñeco siente cómo es la relación con mamá, más allá de lo aparente, más allá de lo mental, ¿no? Porque al final es como que lo que vemos solo es entre un 2 y un 5% de lo que hay en realidad. O sea, el inconsciente es el resto. Y hay muchas capas ahí en el inconsciente que no vemos. Y lo que hacen las constelaciones es sacar, ¿no? Aparte, bueno, hay muchísimas técnicas, ¿no? Todas las técnicas proyectivas lo que hacen es sacar esa parte inconsciente y llevarla al consciente para poder manejarla. ¿Vale? Porque si está en el inconsciente no la vamos a poder manejar. Estará ya ejerciendo presión y no vamos a saber lo que hay ahí. Entonces, una vez la llevamos al consciente, ahí ya se puede manejar, ya puede haber una reestructuración, ya puede haber una transformación. Pero necesitamos darnos cuenta. Claro, es que es fundamental el darse cuenta, el dar luz a la aparente oscuridad, el dar luz a lo que está oculto, porque, como has dicho, o sea, el camino ya se sabe y lo estamos expresando.
los antiguos paradigmas eran lucha, conflicto, ahora Sí, es abrazar, darse cuenta e incluso lo que surja, verlo como una oportunidad. Y si hay que vivirlo y eso conlleva movimiento, dolor, es una oportunidad y, y entonces vivirlo así, pues ya obviamente es transformador de por sí. Así. claro. Sí, nunca así es, así es. Pues bueno, aquí ya habéis escuchado a la compañera Sonia. Aquí abajo podéis ver su web y redes sociales. Y bueno, ella abierta a contestar e informaros de para cualquier aclaración que queráis y organizar pues pues el taller o un encuentro individual o lo de las constelaciones, eso ya lo que a cada uno resuene. A mí lo de las constelaciones, indagar, que tiene buena pinta. Eh, Sí. y bueno, pues eso, muchas gracias por este compartir, por lo que haces, por atreverte a dar el paso que diste, de salir de un espacio bien remunerado, pero que sabías que te limitaba y expandirte. Te lo agradezco porque en estos tiempos es importante y suma. Así que te doy las gracias y bueno, si quieres compartir algo antes de despedirnos. Sí, pues te doy las gracias nunca a ti también por ofrecer este espacio y por darnos voz a, bueno, a mí y seguramente a toda la gente que estás ahí dando voz, ¿no? Bueno, que es fabuloso, es maravilloso, que me encanta también lo que haces y con el amor que lo haces se nota también como que es algo que vibra contigo y bueno, que infinitas gracias, sinceramente, que bueno, pues ojalá podamos seguir colaborando, ¿no? En más adelante, en otras cositas o en lo que sea, o en esto o en otras situaciones y que bueno, que muchísimas gracias. Que, bueno, y gracias a todos los que están aquí escuchando y que han llegado hasta el final. Sí, sí, muchas gracias, porque bueno, ha sido muy interesante, así que la mayoría han estado hasta este momento y bueno, pues bueno, pues reitero mi gratitud por este bonito e interesante compartir. Gracias, compañera Sonia. Y a vosotros que nos estáis viendo, pues como siempre os digo, nos vemos el miércoles que viene en un nuevo compartir y vibrar alto, conectar con vuestra versión expandida, que la asistencia lo agradece. Gracias. Gracias, chao. En Nunca Expansión se permanece con respeto, aceptando toda forma de ver la vida, colaborando con ello en mantener encuentros de alta vibración. No necesariamente se percibe sentido en todo lo que se escucha. A cada uno le toca discernir, escuchar, investigar y experimentar.
me llamo Nunk, orador conciencial y autor de libros de conciencia y transformación. El 1 de julio de este año 2022, viernes, por la tarde, estoy como ponente en el congreso que organiza Foro ACE. Profundizaré en el viaje a la divinidad, el viaje a la conciencia de lo que en verdad somos. Un viaje apasionante en el que podréis profundizar y escuchar lo que se va encontrando uno en el camino, porque todos realizamos ese viaje. Un cordial saludo a todos los amigos de Foro ACE. Nos vemos el viernes 1 de julio por la tarde en el Congreso. Y el Congreso continúa sábado y domingo. Un abrazo y hasta pronto. Nos dirigimos a un paradigma consciente y desde este canal contribuimos a construirlo, a que se plasme y juntos experimentarnos en un nuevo ámbito de conciencia. En ello son también partícipes todos los invitados, todos los participantes, anunciantes y patrocinadores. Por ello, todos los que participamos en el contenido del canal y en sus mensajes que expanden y que colaboran a aumentar la vibración, respetamos el espíritu energético que lo envuelve y que construye la humanidad consciente y colaborativa que entre todos estamos originando. Es el momento de todos. Ahora, suscríbete. Nunk Expansión. El canal de la expansión consciencial. Este es un canal en el que todos los participantes, espectadores, entrevistados, anunciantes, patrocinadores y presentador somos potenciadores directos en la expansión consciencial, porque esta vibración es para cada uno y para todos. Cada uno es partícipe. Los espectadores con sus comentarios en los vídeos compartidos en el canal, los entrevistados con su exposición y la forma de realizarla, los anunciantes y patrocinadores con sus productos, eventos, dones y talentos, y el canal con su compromiso a que el espíritu de expansión sea alimentado, y todos en su difusión. Ya puedes escribir e informarte para ser entrevistado, anunciarte o patrocinar el programa. Infórmate, infórmanos y escribe a eventosdenunk@gmail.com. Tu expansión es la expansión de todos. Todos colaboramos entre todos.
es el momento de dirigirnos juntos a un nuevo ámbito de consciencia. Con alegría se te informa y organizamos una entrevista, unos spots o un patrocinio que colabora a expandir tu propósito, tu arte que toca corazones, tus inventos que colaboran, tus proyectos que expanden, tus libros de consciencia, tus eventos que organizas, congresos, terapias, etc. Todos por respeto mutuo y por consciencia, por colaborar, por expandir, por transmitir, por compartir, por comunicarnos verdaderamente. Nos comprometemos a que este canal sea un altavoz de consciencia y consciente, directo, colaborador y exponente en la expansión consciencial en la que todos estamos envueltos.